La palabra de Dios, en lo que nosotros acabamos de leer, dice que debemos persistir en lo que nosotros hemos aprendido. Ya hay algo que tú has aprendido, gloria a Dios. Hay algo que tú has aprendido en Dios. Si probablemente a cada uno le diera la oportunidad de aportar algún aprendizaje que ha tenido en el Señor, yo pienso que tiempo nos faltaría en este espacio para que cada uno cuente lo que... Amén. Una obra maravillosa, una obra en la cual probablemente hasta los más nuevos tienen el poder para testificar y decir: pastor, yo estoy dándome cuenta que Dios está haciendo algo diferente en mí, algo maravilloso en mí. Yo me doy cuenta, y aún mis familiares pueden observar que yo soy diferente. Aún la gente que me conoce poco me dice: oye, tú de hace unos meses para acá eres una persona diferente, el rostro se te ve diferente, hablas diferente, vistes diferente, te comportas diferente. Una obra que se está perfeccionando en nosotros solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros corazones. Gloria al santo nombre de Jesús. Pero también tenemos que decir que hay momentos en los cuales hemos visto personas que han venido al camino del Señor, que no hemos visto andar de una forma adecuada delante de Dios. Amén. Claro, amén. La palabra de Dios me menciona a personas que resistieron el Espíritu Santo. Me menciona a los hijos de Coré que resistieron la voluntad de Dios. Me muestra a personas que aún siendo crucificados al lado del Señor Jesucristo, le injuriaban y ellos vivían en una condición de pecado, y en el Señor no se halló pecado. Pero uno de ellos le injurió y hasta de alguna forma se burló con las palabras duras que lanzó hacia él. Gloria al nombre de Jesús. Nos damos cuenta que hay personas en cuanto en la Biblia que se mencionan que andaron con el Señor Jesús, recibieron las enseñanzas del Señor Jesucristo, pero no se afirmaron en él. Nos encontramos en la palabra un Judas Iscariote que tuvo al mejor maestro, tuvo al mejor pastor, al pastor que dio su vida por las ovejas, pero Judas no cambió. Nos encontramos en Hechos de los Apóstoles, por allá en el capítulo 5, a un tal hermano Ananías y a otra hermana llamada Zafira, que estaban dentro del pueblo del Señor, pero yo me atrevo a decir no eran pueblo del Señor porque no vivían conforme al mandato bíblico. Intentaron engañar, mentir y robar al Espíritu Santo de Dios, y vino el justo juicio de Dios y ellos cayeron muertos. Pero usted tiene que recordar que ellos no estaban con los impíos, estaban dentro del grupo que se llamaba iglesia. No eran iglesia, pero estaban dentro del grupo que se llamaba iglesia. Usted tiene que recordar que un día un varón de Dios llamado Felipe fue y predicó a una región llamada Samaria, y en la predicación anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y los samaritanos se convertían y se bautizaban, hombres y mujeres, y bautizaban en el nombre de Jesús a los samaritanos. Pero me menciona dentro de ese grupo a un hombre llamado Simón, que era conocido por engañar al pueblo con sus artes mágicas y hacerse pasar como si fuera un grande dentro del pueblo. Ese hombre estaba con Felipe, pero estaba en prisión de oscuridad. Ese hombre quería estar cerca de Felipe, cerca de Juan, cerca de Pedro, cerca de Jacobo, de los apóstoles, sencillamente para aparecer en la escena y figurar como los grandes que imponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Claro, ni los apóstoles pensaban de sí mismos que eran grandes. Grande el Señor, gloria a Dios, que es el Todopoderoso, que es el Altísimo, aleluya, gloria a Dios. ¿Quién puede decir que es grande delante de Él? Nadie puede decir que es grande delante de Él, pero indudablemente estamos siendo perfeccionados por Él, aleluya. Pero le he mencionado en algunos ejemplos donde definitivamente ellos no fueron perfeccionados. Y la pregunta es, ¿por qué? Tal vez yo en esta mañana pueda hablar desde una forma exaltativa, por decirlo de alguna forma, para resaltar las cualidades que usted tiene. Y bueno, en algún momento Dios permite
que hablemos conforme las palabras que Él ha dado también para consolar al hombre, y claro que sí, lo hacemos. Pero hay un momento en el cual tenemos que tener la introspección, tenemos que tener la revisión de nuestra vida. Y en los ejemplos que yo le estoy trayendo son de personas que estuvieron dentro de la iglesia, pero que de alguna forma u otra no fueron perfeccionados y cayeron. La palabra de Dios me muestra en las cartas del apóstol Juan una frase que ha tomado eco en esta sociedad moderna, o más bien en estos tiempos modernos, y salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero la palabra de Dios nos está mostrando esto no para que andemos con el dedo señalador o acusador hacia afuera, no. La palabra de Dios nos está mostrando esto para que nosotros nos revisemos nosotros mismos en todo momento, para ver si estamos andando conforme a lo que hemos recibido. Como decía el apóstol Pablo, pero tú persiste en lo que has aprendido, gloria a Dios. Se te han dado las escrituras, las cuales si tú obedeces las escrituras, el fin de esa escritura es la vida eterna, porque nos dan testimonio del Señor Jesucristo y su obra de amor para con nosotros, gloria a Dios. Pero en esta obra perfecta que el Señor hace, yo no quería dejar de lado lo imperfecto que hay veces tiene el hombre. Y quería traer a colación o a mención varios hechos bíblicos que están registrados en la palabra de Dios, donde nos muestra procesos inconclusos en la vida del hombre. Yo te tengo que decir, antes de hablarte de ese proceso inconcluso, que el Evangelio según Juan, capítulo 5, en el verso 17 dice: y mi Padre aún trabaja y yo aún trabajo. Eso dijo el Señor Jesús. Y cuando te hablo de este proceso inconcluso, quiero mostrarte que el Señor nuestro Dios todavía trabaja. Amén. Que todavía está comprometido con su obra. Y que Él nos escogió para perfeccionarnos, para que fuésemos primicias de todas sus criaturas, gloria a Dios, cuando esa trompeta final suene. Pero entonces, si algo de camino, ¿podríamos atribuirle a Dios que Dios se olvidó de trabajar en nosotros? Mi Padre aún trabaja y yo trabajo, dijo el Señor Jesús, mostrándonos que Él sigue haciendo su obra. Gloria a Dios. Y hay momentos en los cuales tú te congregas y Él hace la obra. Y hay momentos en los cuales tú duermes y Él está haciendo la obra. Y hay momentos en los cuales te lees un versículo y ese versículo te traspasa y está Él haciendo la obra. Aleluya. Y hay momentos en los cuales te propones hacer un negocio en el horario de culto y el negocio te sale mal y es el mismo Señor haciendo la obra. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, si algo tenemos que decir, es que Dios todavía hace la obra. Aleluya. Y entonces, ¿por qué queda gente a medias? ¿Por qué, pastor, hay gente que se pisa con devoción, pero al cabo de un tiempo le viene el problema y se va? Y hasta hablan mal de la iglesia. Claro. Del pastor, de la iglesia, de los diáconos, del sonido, del parlante, del micrófono, de la luz, hablan mal de todo. ¿Por qué? Yo quiero que en esto usted sea maduro en la fe, sea maduro en la fe. La palabra de Dios me habla de 4 ejemplos que quiero traer a su vida en esta mañana y quiero leerlo para ustedes. El primero de ellos está en el libro del profeta Oseas, capítulo 7, verso 8 al 11. Si usted no alcanza a buscarlo, no se preocupe, está quedando grabado esto. Si quiere tomar anotación, hágalo. El libro del profeta Oseas, en el capítulo 7, en el verso 8, me habla de una torta no volteada. Y habla de esta semejanza de un pueblo llamado Efraín. Dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Mire lo que le pasó. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él
no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento, llamarán a Egipto y acudirán a Asiria. ¿Qué es una torta no volteada? Tráigalo a algo autóctono, tropical. Bueno, miren que dicen varias cosas, pero coincidimos en algo: no sirve para el consumo, porque fue tostada mucho de un lado y del otro lado, ¿cómo está? Está cruda. O sea, quiero que esto usted lo entienda desde un punto de vista espiritual. Una persona que tiene mucho de un lado del proceso, pero del otro lado del proceso, nada. Una persona que de pronto fue pasada por el fuego por un lado, pero no permitió el otro lado. Y usted estos hoy día se lo encuentra. Se encuentra personas que están dentro de la iglesia, que predican lindo y se saben la Biblia más que el pastor. Aleluya, y qué bueno por eso. Pero del otro lado, en la práctica, nada. Sí los ha visto. Y la Biblia dice que a esos que se quedaron en esa parte del proceso y se quedaron solamente en una cara del proceso, se pusieron viejos, les salieron canas, no entendieron el proceso que Dios quería hacer con ellos y se resistieron siempre a la voluntad de Dios y solamente tomaron una parte de la Biblia a su conveniencia. Esa parte la vivieron y la otra parte no la vivieron, y se quedaron así en el proceso. Me decía alguien el otro día: pastor, es que me pasa esto y me está yendo mal y bueno, Dios me ayudará a darme palabras sazonadas siempre para explicar la palabra, pero hay momentos en los cuales uno debe ser con amor, debe ser directo. Pero no estás en la voluntad de Dios. Tú estás esperando que las cosas salgan bien sin estar en la voluntad de Dios. Cuando uno está en la perfecta voluntad de Dios, uno tiene que entender que en esa voluntad hay momentos en los cuales Dios quiere meterlo a una parte del proceso que a uno no le va a gustar. Pero es que precisamente eso significa negarse a uno mismo, hacer la voluntad de Dios aún en lo que tú no quieres hacer. Gloria a Dios, porque eso va a permitir, gloria al nombre de Jesús, de que tú estés bien en esa parte del proceso. De que no quedes como una torta no volteada, que te pasó el tiempo. Y se jacta Efraín de pronto, si estuviera dentro de la iglesia, decir: yo llego. Y uno viendo que todavía está crudo y quemado. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Quiero que usted, sí, claro, no me tome esto como algo duro. Quiero que de pronto a lo largo de esta simbología usted identifique. Yo creo que de cierta forma en algo nosotros nos debemos parecer en eso, en algo. Y usted: no, bueno, yo sé de esto y bueno, y de aquello no tanto. Ah, bueno, está bien. ¿Será que aquí todos hablan en lenguas? Todos salen a evangelizar, todos dan ofrenda, pero de alguna forma u otra participamos, ¿cierto? En eso. Pero lo que Dios te quiere mostrar con esto es que ya es momento de que entres en otra parte del proceso. No de que te salgan canas, porque le pasaba a este pueblo, el cual el Señor describe como Efraín, que fue como una paloma incauta. ¿Y cómo así? Yo no sabía. Eso le pasaba a ese pueblo. Ese pueblo no sabía que habían cosas que debían hacer para Dios y no las hacían. Eran incautos y Dios mandó castigo sobre ellos. Quedaron en esa mitad del proceso en ese momento. Ahorita vamos a descubrir qué sucedió con ellos. Gloria a Dios. La palabra de Dios me dice que ese pueblo llamado Efraín fueron distribuidos, o más bien perdidos entre las naciones de la tierra. Y cerca casi a unos 2.500, 3.000 años se perdieron entre las naciones y todavía no han vuelto, siguen perdidos. Y ahí quedaron porque no le permitieron a Dios que hiciera nada.
y le diera la otra vuelta. Gloria a Dios. Y quiero invitarte a ti en esta mañana a reflexionar si hay algún aspecto de tu vida en el cual tú te has quedado allí. Ya es momento de darle la vuelta. Ya es momento de arrepentirse. Ya es momento de proceder lo que Dios te está diciendo que hagas, porque estás muy tostado de una parte y crudo en la otra parte. Y estás esperando que ahora Dios confirme la palabra en algo que tú no le estás obedeciendo. ¿Me comprendes esto? Le sucedió al pueblo de Efraín. La palabra de Dios me habla en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 48, verso 11. Me habla de un vino no trasvasado. Me habla de que en el proceso vinícola, el vino tenía que ser trasladado de un barril a otro. El Señor Jesús dijo: no se echa vinos nuevos en odres viejos. ¿Por qué no se echa vino nuevo en odres viejos? Porque daña el odre, daña el barril. Y el vino viejo se echa en odres viejos. El vino nuevo se echa en odres nuevos. El odre nuevo tiene más fuerza para retener de pronto el proceso de fermentación. Gloria a Dios. Y un vino lleva un proceso, así como la torta llevaba un proceso. En el caso del vino es importante, dicen los que saben de eso, que el vino tenga un buen sabor. Y entonces están las personas que se dedican a catar el vino y le dan la vuelta y lo miran y dicen: huele, sabe, tiene color. Claro, no le insto a que tome, no se trata de eso. Le insto a que usted acomode lo espiritual a lo espiritual, y si de pronto todavía anda carnalmente, se arrepienta. ¿Listo? Pero acomode lo espiritual a lo espiritual. O sea, lleva un proceso. Y la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 48, verso 11, me dice: quieto estuvo Moab. Y entonces ya no hablamos de Efraín, sino de un pueblo llamado Moab, o los moabitas. ¿Cómo estuvo Moab? Quieto, desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor sobre él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores, y le trasvasarán, y vaciarán sus vasijas, y romperán sus odres, y se avergonzará Moab de Quemos, como la casa de Israel se avergonzó de Betel, su confianza. Me está hablando la palabra de Dios de que ese pueblo llamado Moab, Dios le estaba enviando un actor llamado el trasvasador. Y el trasvasador tenía el objetivo de cambiarlo de tiempo en tiempo. O dicho de otra forma, tenía el objetivo de desacomodarlo. Porque hay veces se acomoda uno demasiado. Se acomoda uno demasiado. Y hay veces tú necesitas uno que otro problema para que te vuelvas a meter en la oración, para que te vuelvas a meter en el ayuno, para que te vuelvas a levantar de madrugada. Gloria a Dios. Y en medio de ese problema tú vuelvas a ver la gloria de Dios. Eso lo permite Dios para tu bienestar. Moab se quedó quieto desde su juventud. Nunca se atrevió a más. ¿Y cuántos, me ponía a pensar el Señor con esto, cuántos estuvieron quietos, estuvieron reposados, nunca se atrevieron a emproblemarse por la causa del Señor, nunca fueron un poco más allá de lo que el Señor les estaba diciendo que hicieran, nunca se atrevieron a ver la gloria de Dios? No tienen testimonios propios, sino tienen testimonios prestados. No han vivido cosas gloriosas. Sí, pastor, yo he estado. ¿Y qué has visto? ¿Qué Dios ha hecho a través tuyo? Pastor, hace muchos años. Sí, precisamente, hace muchos años te quedaste quieto. Hace muchos años no te pasó nada nuevo. ¿Y sabes qué problema le pasó a Moab? El sabor de Moab se quedó en Moab. O sea, el olor de Moab se quedó en Moab. Moab tenía mucho de él. El problema era que no tenía del Señor. No supieron decir: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y se quedaron pequeños.
Se quedaron con una constitución, pero no era lo final que el Señor quería para ellos. Se quedaron a mitad del proceso, como aquella torta no volteada, porque le faltaron ciertos problemas. Se quedaron quietos. No se atrevieron. Por lo cual dice el Señor, yo tengo un proyecto con ellos. Yo les voy a enviar el traspasador. Yo les voy a enviar el problema, es lo que está diciendo el Señor. Yo le voy a enviar lo que lo va a cambiar de una situación a otra. ¿Y sabes para qué? Porque un buen cristiano no se hace, hermano, como un espectador. El cristiano se hace, claro, con la llenura del Espíritu Santo, leyendo la palabra, pero de vez en cuando te hace falta uno que otro problema para que tú veas quién es el que está a tu lado. Y entonces puedas testificar y decir, pero Dios no me dejó solo, Dios no me dejó sola, Él estuvo a mi lado, yo clamé a Él y Él me respondió. Hermano, ¿y eso en qué parte está? No, le estoy contando lo que yo vivo con Él, aleluya. Él no me dejó solo, Él prometió estar conmigo y lo sigue estando. Y entonces en medio de esa tribulación, tú tienes una consolación y con esa consolación puedes ahora consolar a otros, aleluya. Gloria a Jesús. ¿Cuántos creen eso? Gloria a Dios. Alábale si puedes. Gloria a Dios, alábale si puedes. El vino no trasvasado. Gloria a Dios. En Jeremías capítulo 18 se habla de la vasija que se echa a perder en manos del alfarero. El profeta Jeremías, métete a la casa del alfarero y date cuenta de cómo es el proceso de hacer una vasija artesanalmente. Y entonces va Jeremías, se mira a la casa del alfarero y el alfarero está con su herramienta ya dándole forma a la vasija, y en medio de ese momento, mientras le da forma a la vasija, se daña la vasija en manos del alfarero. Se daña. ¿Y cuántos se han dañado estando en manos del alfarero? Porque Dios está mostrando que eso sucede. Está mostrando que eso sucede. ¿Y qué le pasó? No, pastor, no sabemos qué pasó. Dios sí sabe qué pasa. Dios sabe qué pasa. Dios sabe que una persona, cuando se empieza a dañar en manos del alfarero, ha empezado, o más bien ha dejado de tener el fervor inicial. Y usted ve que esas personas que se empiezan a dañar en manos del alfarero, no es que estén en pecado, pero es que no sirven ya para contener y llevar el contenido de la gloria y la presencia de Dios. Coja usted un pocillo roto y trate de llenarlo. No lo va a poder llenar. Y entonces, claro, hay una obra del Señor allí, pero ya no portan la presencia que portaban antes. La presencia de Dios. Y usted analice cómo es una vasija cuando se está empezando a echar a perder. Al principio se viene a los cultos, pero esa persona poco a poco va a encontrar una excusa. Sí, es una excusa por lo cual dejar de venir. Y entonces venía culto entre semana, viene ahora el fin de semana, y empieza a venir el fin de semana, pero viene uno cada 2 fines de semana, luego viene uno cada 3 fines de semana, luego un fin de semana al mes. ¿Y sabe qué le empieza a suceder a esa persona? Se le va el fervor, se le va la pasión, se le va la llenura. Gloria a Dios. Es triste decirlo, pero ocurre. Pastor, ¿podemos buscar de Dios en todas partes? Por supuesto que podemos buscar de Dios. El problema es que el cristiano promedio eso no lo hace. Podemos buscar, pero ¿estás buscando? ¿Cuántos ayunos has tenido en tu casa en los días que no has venido al culto? Permíteme profetizar. 0. Pastor, yo no. Bueno, está bien, tú no. 1. No más. Se echan a perder en manos del alfarero. Y entonces ahora ese tipo de personas dejan de tener el agrado por reunirse y congregarse con los hermanos. Se empiezan a aislar. Eso es un arma que el enemigo usa para devorarse a esa persona. Se empieza a aislar. Y usted se empieza a dar cuenta que ese tipo de personas dejan de tener una cercanía emocional con los demás. Son personas que son muy buenos saludando, Dios te bendiga, pero hasta ahí, no más. Esa persona está en peligro de muerte. Y tenemos que empezar a orar por ellos. Porque no es para, una vez más digo, acusar con el dedo señalador, sino es para entender lo que sucede. Gloria a Dios. Hay veces el barro quiere decirle al hacedor cómo hacer.
Y te voy a decir algo, yo he encontrado en la palabra que Dios no es un mandadero de nadie. Él siempre hace su voluntad. Y si le pides algo conforme a su voluntad, Él lo hará. Pero si no es de acuerdo a su voluntad, tú puedes ayunar, tú puedes hablar en lenguas, tú puedes hacer lo que quieras. Pero el Dios que fundó esta iglesia sigue siendo soberano, sigue siendo Rey de reyes y Señor de señores. Y no hay nadie que le diga a Él, ¿y qué es lo que tú haces? Porque ¿qué podrá decirle el barro al alfarero? Nada. Aleluya. Él es Dios. Él es Dios. Él es el omnipotente, el formador de los cielos, el formador de la tierra, el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y es el dueño de tu vida. Aleluya. Él hace lo que Él quiere. Él es Dios. Él es Dios. Nosotros como pueblo de Él entendido tenemos que orar por ellos. Tenemos que decirle a esos hermanos, no estás bien. No te voy a acolitar eso, porque decirte que estás bien, hermano, eso es darte una puñalada por la espalda. Es acolitarte el fervor que se apague. No está bien. Te extrañamos en culto. Hermano, el culto no fue lo mismo sin ti. Te extrañamos en culto. Claro, nos gozamos en la presencia de Dios, pero a mí me hacen falta mis hermanos. Claro, y yo espero que usted igual. Porque el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hay veces el enemigo envía veneno disfrazado de caramelo. Claro. Pastor, ¿y eso qué significa? Oportunidades para hacer cosas que a la final te alejan de Dios. Eso nunca será la voluntad de Dios. Píntalo como quieras, que nunca será la voluntad de Dios. Pastor, yo siento que es la voluntad de Dios. La voluntad de Él te acerca a Él. Y si te aleja de Él, no va a terminar bien. Pastor, pero bueno, dale, ya yo te aconsejé, pero ahora dejo que ese carro en bajada coja velocidad. No te preocupes, ahora que se estrelle te vamos a auxiliar. Pero hay veces eso es necesario. Hay veces eso es necesario. Me decía una persona, pastor, es que yo quiero meterme en una relación. Yo no te aconsejo. Moléstese el que se tenga que molestar. No te aconsejo. Tienes que sanar tu corazón antes de meterte en una relación. Porque si no le vas a hacer daño a esa persona y daño. Pastor, es que la persona va, si yo vengo a culto, la persona viene a culto porque yo venga. No te sirve. Que una persona entre a culto con la finalidad de venir buscando una relación no te sirve. Se va. Y le dije, hubo un tiempo en el cual en la iglesia en Pasuncia se llenó mucho más que ahora. Hubo un tiempo en el cual los jóvenes entraban solitos. Hubo un tiempo en el cual la gente venía y se bautizaba, pero a montones. Claro, en la iglesia está el Señor, pero habían unas jovencitas que me dicen que eran hermosas. Y las jovencitas se fueron y esa gente se fue. Entonces yo le dije, así no te sirve que esa persona venga a culto, porque no va a venir a culto por ti. No va a venir a culto por Dios, sino va a venir por ti. ¿Me comprende? Y hay lobos disfrazados de ovejas. Cito la palabra, es lo que la palabra dice. Y serán rapaces, dice la Escritura, que querrán devorarse las ovejas. ¿Se da cuenta? La vasija se echó a perder en manos del alfarero. Y dice el Señor, ¿y acaso yo no tengo poder para formar otra vasija? ¿Sabes qué es lo bonito? Que cuando la vasija se echó a perder, todavía el barro estaba blandito. Todavía se podía hacer algo. Gloria a Dios. Y todos estos, aunque parecen con una condición muy dura aparentemente, todavía sobre la vida de ellos se puede hacer algo. La Biblia dice por allá en el libro de Daniel que los sabios serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Porque aún para esto hay tiempo, dice la Escritura. La Escritura me muestra que un día ese pueblo llamado Efraín, que claro, Dios lo estaba perfeccionando, tuvo que darse cuenta. Por allá en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31, en el verso 18, y tuvo que reconocer su pecado. Tuvo que reconocer que ellos estaban mal. Tuvo que reconocer que no hicieron las cosas bien delante de Dios, que solamente le permitieron a Dios hacer una parte, pero la otra parte no se la permitieron. Y la palabra de Dios me dice por allá en Jeremías capítulo 31, verso 18, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba
¿Y sabe por qué se lamentaba? Porque estaba diciendo de parte de Dios: me castigaste, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Y allá, mientras le pasaba ese castigo, pidió lo que pocos piden hoy día: conviérteme y seré convertido. Oh, aleluya, conviérteme y seré convertido. ¿Cuánto se necesita hoy día que la iglesia en este tiempo y todo el que entre por esas puertas sepa lo que es el convertirse a Dios? Deje el hombre impío su camino y deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Vuélvase a nuestro Dios, gloria a Dios, el cual es galardonador de los que le buscan y perdonará la aflicción de esa persona. Hallará de parte del Señor tiempos de refrigerios y serán borrados sus pecados. Pero se necesita que la persona se convierta, gloria a Dios. Se necesita que cambie su esencia, que entienda que las cosas viejas tienen que pasar de una vez por todas, que no nos podemos quedar en las cosas viejas, sino que tenemos que permitirle a Dios que haga de nosotros una nueva criatura. ¿Cuánto está haciendo de falta ese mensaje hoy dentro de la iglesia? Que es necesario arrepentirse, pero también convertirse. Que es necesario quitar de nosotros todo el vestigio del viejo hombre que miente, del viejo hombre que engaña, del viejo hombre que no gusta del prójimo, del viejo hombre que no perdona. ¿Cuánto es necesario el mensaje de nuevo? Que así como te perdonaron, tú tienes que perdonar a otro. Porque el día que te perdonaron, eras enemigo de Dios. Aleluya. Falta ese mensaje. Aleluya. Y de pronto yo sigo diciendo que el mensaje hay veces parece duro, pero ¿a dónde más vamos? Si estas palabras que yo te hablo hoy, tú sabes que no son mis palabras, que sigo hablando en el nombre del que me envió y son sus palabras, y son palabras de vida eterna, palabras que tienen poder de, si tú las obedeces, de permitirte estar en pie en el gran día de la ira del Cordero de Dios. Aleluya. Oh, aleluya. Yo no voy a entregar mi salvación por nada. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío en el día malo? Oh, conviérteme y seré convertido, dice ese pueblo. Porque después que me aparté, o sea, se fue al mundo, tuve, dice la palabra de Dios, arrepentimiento. Y después de que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé. Claro, el diablo hace eso. Después de que una persona se va al mundo, lo señala, lo avergüenza. Pero nosotros como pueblo del Señor entendemos que no estamos para señalar, no estamos para acusar, no estamos para restregarle el pecado a nadie, sino por el contrario para restaurar con el espíritu de mansedumbre que Dios nos ha dado, gloria a Dios, a través de la llenura del Espíritu Santo, que un día nos fue dada. Nos fuimos bautizados en el Espíritu Santo y con ese Espíritu Santo hoy podemos restaurar a otros con ese Espíritu. Y decirle: oye, sí, claro, hay que arrepentirse, pero no temas, Dios te ayuda. Aleluya. Dios te ayuda. Vienen tiempos de refrigerio, pero es momento de dejar las cosas del mundo. Vea, meditaba yo en esos procesos inconclusos. Y hay veces, hay damas, perdónenme las damas si lo digo de esta forma, queriendo ayudarle a Dios para que usted sea hermosa. No, tú no necesitas pintarte el pelo. Esa cana es hermosa delante de Dios. Gloria a Dios. Tú no necesitas echarte ningún color raro en la cara. Dios a ti te ve como una hija y te ve hermosa. Aleluya. Pero hay veces queremos vernos bien en nuestros términos. Y son los términos de Dios. No son nuestros términos. Evalúa lo que implica los aretes en la Biblia. ¿Saben lo que significa? Esclavitud. El día que Jacob se iba a encontrar con Dios y con su familia, le dijo: quítense los zarcillos, porque era simbolismo pagano, de los pueblos paganos. Tú no ves a una mujer de Dios así. Busca la Biblia, busca la Biblia. Y por allá me habla de una que tenía zarcillos y Dios se los quita. Busca la Biblia. Tú eres hermosa como Dios te hizo. Que te salgan las canas, eres hermosa. Eres hermosa. Gloria a Dios. Y si ese hombre no te ve hermosa con cómo eres tú al natural,
Pues oramos para que ese hombre se arrepiente y se convierta. Gloria a Dios. Porque ese hombre tiene que entender, gloria a Dios, que lo hermoso en una sierva de Dios, hermano, no va aquí por fuera. Lo hermoso en una sierva de Dios va por dentro, aleluya. El Espíritu Santo de Dios hermosea el rostro, gloria a Dios. Pueden haber muchas mujeres en el mundo, pero la que tiene el Espíritu Santo de Dios, que tiene el ungüento del Señor Jesús, que tiene el vestido del Señor Jesús, es hermosa y esa habitará eternamente y para siempre en el reino de los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Tengo que decirte que Efraín, después de hacer esa oración, ahora Dios se conmueve. ¿Quién era Efraín? No se me distraiga, hermano Ulises. Era la torta no volteada. ¿Y sabes lo que dice Dios? Dios dice, escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Ciertamente tendré de él misericordia. Porque para mí ese niño es un niño precioso. Y por eso mis entrañas se conmovieron por él. Porque después de que él se apartó, dice el Señor, yo he pensado en él constantemente. Aleluya. Tendrá de él misericordia. Gloria a Dios. Ese es el fin de la torta no volteada. Y dice la palabra de Dios, y lo voy a traer de los cuatro vientos, dice el Señor. Y lo voy a recoger y lo voy a hacer vivir dentro de su pueblo, dice la palabra de Dios. De aquel que fue Moab, el vino no traspasado, el que no le permitió a su hacedor continuar con el proceso. ¿Sabes qué dijo Dios de Moab? No entrará Moab en la congregación de los hijos de Israel, sino hasta la 10ª generación. Dios no se agradó y lo excluyó. El reino de los cielos no lo arrebatan los cobardes, sino los valientes. Tienes que atreverte, a pesar de que el mundo se te venga encima, a pesar de que el vecino no guste de ti, a pesar de que la familia no guste de ti, tienes que atreverte. Dios dice de Moab, y no entrará Moab sino hasta la 10ª generación. Pero por allá un día escribe un evangelista diciendo de ese pueblo llamado Moab, gloria a Dios, por allá en el Nuevo Testamento me alcanzan a hablar de una tal Ruth, del libro de Ruth. ¿Sabes de dónde era Ruth? Ruth la Moabita, aleluya. De la cual el Señor había dicho, no entra, sino hasta la 10ª generación. Pero esa Ruth la Moabita, la que era del pueblo de Moab, que estaba ya quieta en el pueblo de Moab, un día se atrevió a decirle a una mujer, óyeme, tu pueblo será mi pueblo y mi Dios será mi Dios. Yo me voy a ir contigo para tu tierra, para una tierra que no conozco, una tierra lejana, y tu Dios será mi Dios. Y esa mujer se atrevió a eso, y Dios la dio con buenos ojos cuando esa mujer no era pueblo. Gloria a Dios. Se casó con un hombre llamado Booz, de la descendencia de los reyes de la tribu de Judá. Y tu Biblia y mi Biblia dice que Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David, y David llegó a ser rey de Israel porque Jehová lo tomó de detrás de las ovejas y lo ungió con el aceite de la unción que el profeta Samuel llevó para ungirlo. Aleluya. Tuvo propósito y lo sacudió. Aleluya. Sacudió a esa mujer, una mujer que de pronto podía estar bien en casa y se fue a otro pueblo a pasar necesidad. Dios envió el traspasador, pero en medio del traspasador formó a esa mujer, gloria a Dios, y tomó a David de detrás de las ovejas y lo formó de cueva en cueva y de problema en problema, gloria a Dios. Y el día menos pensado, uno que nadie conocía, Dios lo coloca por rey sobre Israel, aleluya, gloria a Dios. O sea que a pesar de que Moab hizo todo lo que hizo, no se escapó de la mano del Señor para hacer una obra perfecta,
sobre los que se decidieron. Aleluya. ¿Qué pasó con la vasija que se echó a perder? Porque claro, se echó a perder la vasija. Y por allá hay uno que me habla en el libro de Apocalipsis. Escribe, porque mis palabras son fieles y verdaderas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y escribe el apóstol Pablo, si él le place hacer de a unos instrumentos de honra, portadores de su gloria. Y dicen en esas cartas, he aquí llevamos este tesoro en esas vasijas de barro. ¿Cuál es el tesoro? El poder de Dios que está dentro de nuestras vidas. Oh, aleluya. Que tal vez tú puedes ver aquí alguno canoso, viejito, de pronto con dolores, pero tiene un tesoro en vaso de barro. Aleluya. Un tesoro que va por dentro para que la excelencia del poder siga siendo de Dios y no nuestra. Gloria a su santo nombre. Nos hizo vasijas de gloria. Pero en otro tiempo no podíamos portar esta gloria. Y aún la vasija la hizo como vasija de gloria. Me habla Dios a través del profeta Isaías y del evangelista Lucas en una cuarta y última analogía. Lucas capítulo 13 verso 6 me habla de la higuera estéril. Escucha esto. Me habla de la higuera estéril. Y cuando tú lees el contexto de Lucas capítulo 13, no está hablando de dar fruto en el sentido de hacer cosas para Dios. Claro, el contexto de dar fruto como hacer cosas para Dios, claro que cabe, pero no es lo que en Lucas capítulo 13 se está diciendo. Había en la historia del pueblo de Israel una torre llamada la torre de Siloé, y la torre se cayó y mató a 18 personas. Y entonces se llegaba a pensar que cuando una persona era pecadora, moría de una peor forma que los otros. Yo te tengo que decir que el apóstol Pedro fue muerto, crucificado boca abajo. Te tengo que decir que a Isaías le pasaron un serrucho y lo cortaron de un lado a otro. Yo te tengo que decir que los que fueron a predicar, los apóstoles, todos murieron por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Pero me habla de una higuera que no tiene frutos. Y en Lucas capítulo 13 el Señor dice, ¿ustedes creen que aquellos 18 que se murieron en la torre de Siloé fueron más pecadores que todos ustedes? ¿O ustedes creen aquellos que de pronto se les dio a beber sangre de cerdo que sacrificó Pilatos por allá o Herodes allá en el templo eran más pecadores? Y el Señor dice, no, antes arrepiéntanse o también morirán. Antes arrepentíos o perecéis. Y cuando esto está hablando aquí de que la vid tenía que dar frutos, estamos hablando de frutos dignos del arrepentimiento. Pastor, ¿y eso qué significa? El que hurte no hurte más. El que habla mal contra su prójimo, muérdase la lengua. El que no se ha bautizado, bautícese. El que no aporta para la obra de Dios, aporte conforme la bendición que Dios le está dando. El que guarda rencor en su corazón, perdone. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Que no se vaya el gozo. Aleluya. ¿Estamos gozosos en el Señor? ¿Estamos gozosos en el Señor? Y el Señor Jesús está hablando de una higuera la cual Dios quería cortar. Y el viñador dice, un momento, permíteme, yo este año voy a cavar alrededor de ella. Voy a despedregar el terreno. Voy a traer el abono y le voy a echar abono, la voy a regar, la voy a cuidar, la voy a cercar. Esa higuera hoy puede representar cada una de nuestras vidas. Pastor,
Israel es la higuera. Claro que Israel es la higuera. Pero también puede representar tu vida hoy. Una vida en la cual Dios te ha protegido, te ha regado, te ha bendecido, pero todavía no te has arrepentido. Una vida en la cual Dios te ha llamado a que veas su gloria, pero no estás siendo partícipe sino espectador. Una vida en la cual habías tenido que perdonar, devolver el dinero del negocio que hiciste extorcido, pero todavía no lo has hecho. Una vida en la cual donde después de un culto y la presencia de Dios te toca, te sientas en la mesa de tu casa a hablar mal de tu prójimo. Es momento de que la higuera dé fruto. Y el Señor Jesús va a buscar fruto luego en la higuera y no lo halló. Y él maldijo la higuera y la higuera quedó estéril. Y él dijo, quiten el reino de los cielos de ellos y entréguenselo a gente que dé frutos dignos de arrepentimiento. Pastor, ¿y en qué queda la higuera? Porque Jesús la maldijo y quedó estéril. ¿Cómo quedó? Estéril. ¿Será que se le escapará a Dios el perfeccionar su obra en ellos? Y por allá en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 54, me habla de un regocijo que dice, regocíjate tú estéril, regocíjate tú que no das a luz, porque los hijos de la desamparada son más de la que tiene marido. Se va a preguntar un día allá arriba en el cielo, ¿y estos quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Gloria a Dios, porque Dios le prometió a Abraham, su amigo, que la descendencia de Abraham iba a ser como las estrellas del cielo que no se podían contar. Pero tú hoy puedes hacer un censo sobre el pueblo de Israel. Y si se puede contar, entonces esa no es la promesa. Jesús, el Señor, dejó escrito en su palabra que era incontable esa multitud. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Que de alguna forma que tal vez nosotros no alcanzamos a comprender bien, Dios le promete y le cumple eso a Abraham no solamente carnalmente sino espiritualmente. Porque los hijos de Abraham, las obras de Abraham tenemos. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia, pero nosotros también hemos creído, por lo cual hablamos, por lo cual Dios no se avergüenza en llamarse Dios de nosotros. Gloria a Dios. Y Dios se llamó amigo de Abraham, pero también el Señor Jesús, quien es Dios manifestado en carne, se llama amigo de nosotros. Aleluya. Y le mostrará una descendencia de toda tribu, de toda nación, de toda lengua, que creyeron en el nombre del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Gloria a Dios. Y permítame decirle, no entiendo muy bien cómo, gloria a Dios, pero subiremos a la presencia del Señor y seremos nosotros esa multitud. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy quiero decirte que para llenarte de la presencia de Dios, primero tienes que vaciarte del mundo. Porque así como lo que no es no se puede contar, lo que ya está lleno no se puede volver a llenar. Y para que Dios te llene, te tiene que sacudir un poco y traspasar y hasta botar lo que tienes por dentro. Porque si no vas a pasar años en la iglesia y no vas a tener la experiencia de ser lleno con la experiencia de hablar en nuevas lenguas. Pastor, el Espíritu Santo es más que hablar en nuevas lenguas. Claro. Pero no vas a poder hacer lo primero, mucho menos lo segundo. Te tienes que vaciar del mundo. Te tienes que vaciar de los comportamientos mundanos. Te tienes que quitar y despojar las cosas que a Dios no le agradan. Y entonces Dios, por la fe que tú tienes viva en Él, te va a llenar con el Espíritu Santo, porque para ti es la promesa. Y para tus hijos. Y para todos los que están lejos. Y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Que si tú te has identificado en esta mañana con esa torta no volteada, dile al Señor, Señor, sacudo y voltéame. Porque yo prefiero entrar tostadito y quemado de un lado, pero no crudo del otro. Porque de pronto crudo te pierdes. Que Dios tenga que decir, bueno, este quedó como un carbón arrebatado del infierno, pero no se perdió. Entró.
Aleluya. Que si de pronto te ha pasado tiempo en la iglesia y tú no te has atrevido y no te atreves a hacer algo para Dios y no te atreves en el negocio y no te atreves con la familia, mi hijo, despiértate y sacúdete. Porque si no te van a enviar los traspasadores, que de un momentico a otro te van a traspasar y se van a venir un montón de problemas. Ruth, la mujer de Moab, se atrevió y vio la gloria de Dios. De su descendencia nacieron reyes, de su descendencia vino el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo. Gloria a Dios, el Rey de Israel, aleluya. Que si de pronto tú estás como esa vasija que se echó a perder, dile: Señor, hazme de nuevo. Yo torcido no me quiero quedar, porque llega el tiempo en el cual suena la trompeta, este barro se endurece y me perdí. Haz lo que tengas que hacer conmigo. Aleluya. ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Cuántos reciben esa palabra en esta mañana? Haz lo que tengas que hacer conmigo. Yo le invito a que se ponga en pie. Haz lo que tengas que hacer conmigo, aleluya. Que si alguno ha sentido que ya no tiene la misma gloria de Dios en su vida que antes, es momento de decirle: Señor, arréglame. Porque hace tiempo en lo secreto y en lo personal no te siento. Ayúdame a ministrar en el piano, hija. No te siento. De pronto, gloria a Dios le place usarme o no usarme como Él quiera. Él es soberano, pero vienes aquí y sientes algo. Y la palabra dice: Juan fue antorcha encendida. Juan el Bautista fue antorcha encendida, claro. Y tú te regocijas en la presencia de ese fuego. Se siente sabroso. Pero ¿cuándo te vas a encender tú? ¿Cuándo vas a tener tu propio fuego? ¿Cuándo vas a entrar en Pentecostés en la sala de tu casa, en tu cuarto? ¿Cuándo? Dile al Señor que te haga de nuevo. Que si tal vez se te ha pasado el tiempo y tú sigues como esa higuera, sin dar fruto digno de arrepentimiento, llegó el momento de arrepentirse. Llegó el momento de perdonar. Llegó el momento de entender que el recibir en el reino de los cielos se obtiene dando. Llegó el momento de entender que la grandeza en el reino de los cielos se obtiene haciéndose pequeño, sirviéndole a todos los demás, siendo el mandadero de todos los otros. Ese es el más grande. Gloria a Dios. He aquí, dijo el Señor: ustedes saben, yo soy el maestro y soy el rey, gloria a Dios, pero estoy en medio de ustedes como siervo. Porque el Hijo de Dios no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. Y ustedes saben que si bien yo soy el Rey de Reyes, he aquí los mando como oveja en medio de los lobos para que hagan mi obra. Sírvanme. Disponte. ¿Quieres ver la gloria en tu casa? Da frutos. Atrévete. Arriésgate a que alguna cosa de pronto no salga bien. Arriésgate. Y te vas a dar cuenta allí que cuando tú planeas mal y lo tuyo sale mal, ahí Dios mete la mano y no te deja en vergüenza. Aleluya. Queríamos hacer un techo acá, gloria a Dios. De los hermanos no se recogió. Yo planeé mal, pero coloqué eso en la mano de Dios. Y por allá el Señor me dijo: hijo mío, mira, toma, ahí te envío. ¿Qué es lo que tú querías? Hazlo. No me dejó en vergüenza. No nos dejó en vergüenza. Hoy yo veo a últimos que el Señor coloca primero. Algunos que tienen menos tiempo llegando primero de los que tienen más tiempo. ¿Y dónde están los otros? ¿Dónde? Veo a gente que se conecta a un servicio, se aviva, pero se apaga. Y ya no sabemos qué más hacer. Pero el Dios de esta iglesia, que hace una obra perfecta, Él dice: es que ustedes no me escogieron a mí, es que yo los escogí a vosotros y los he puesto para que lleven fruto y su fruto permanezca. Porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. De Él es esta obra.
Y yo no sé si tú, como torta no volteada, como vino no trasvasado, como barro que se deforma, o como higuera que no da frutos, hoy te quieres postrar en manos de tu hacedor y de tu formador para decirle: Señor, traspásame, sacúdeme, lléname y perfeccióname. Todavía tengo mucho de mí, pero hoy como nunca tengo más ansias de tener más de ti y menos de mí. ¿Hay alguno en la iglesia que reciba esta palabra hoy? Yo le invito a que se arrodille delante de la presencia de Dios. Yo le invito a que le diga al Señor: Señor, que yo mengüe para que tú crezcas. Vamos a orar. Vamos a orar, porque veremos la gloria de Dios. Veremos lo que Él hace y solamente Él puede hacer en nuestras vidas. Ya fue suficiente de decirle a Dios: Dios, no obres. Es momento de decirle: Señor, culmina esta obra perfecta, perfecta, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oh Señor Jesús, alfarero, arquitecto, formador, Dios de mi vida, Dios de mi alma, delante de ti están todos mis caminos. Escudriñame, escudriña mi corazón, escudriña mi alma, escudriña mi pensar y ve si hay algo en mí que no te agrada. Y santifícame por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Límpiame, que digas tú, Señor, como un día dijiste con ese pueblo de Efraín, escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba, que ciertamente de nosotros tienes tú misericordia. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Haz que tu espíritu nos convenza del pecado, de la justicia, del juicio, y vivamos para ti. Que vivamos de lunes a sábado y también el domingo. Que no olvidemos que todo es de ti y para ti. Porque vendrán tiempos en los cuales se anhelará escuchar la palabra y no habrá quien la predique. Sacude a este pueblo de Pasuncha y que tu salvación se deje ver. Que el que no se ha arrepentido se arrepienta y tú lo perdones. Y que el que no se ha convertido todavía se arrepienta y tú lo hagas nacer de nuevo. Y envía tu espíritu sobre tu iglesia hoy, en el nombre de Jesús. Padre, he aquí tu pueblo. He aquí tu pueblo. He aquí tu iglesia amada. Somos de ti. Trabaja en nosotros. No me sueltes nunca de tu mano. Dame valentía a mí y a todos los que escuchan este mensaje.
para vivir mi vida con denuedo y con valentía. Y que en el día de Cristo ser hallado en ti.